Bueno, profesor, en este caso vamos a explicar mi compañero Jesús Ariel y su servidora Wendy Romero Arenas la cinemática directa del robot que decidimos nosotros utilizar, que en este caso fue el Escara. Primero iniciamos limpiando nuestro command window y posteriormente iniciamos utilizando una variable A con nuestro Arduino para hacer nuestra comunicación respectivamente. Cabe mencionar que utilizamos un BIOS en Arduino para poder utilizar nuestros servomotores en nuestro robot y así darle movimiento. Posteriormente utilizamos un servo attach con una variable A al pin 3 y un servo write con una variable A al puerto 3 y colocamos la posición, en este caso es de 90 grados. Posteriormente, en la línea 8, de igual manera, colocamos un servo attach con una variable A y en este caso va al pin 4. Y de igual manera, al colocarlo al pin 4, le damos una posición de 90 grados. Por último, colocamos un servo attach con una variable A y va al pin 2, el cual su posición en grados es en 0. Bien, condiciones que nosotros colocamos anteriormente son para la posición home, que es la posición inicial de nuestro robot. Bien, dejando un poquito aparte lo de los servomotores y la comunicación con Arduino, y comenzaremos con la creación y simulación de nuestro robot. En este caso, la simulación no es tan importante, ya que el objetivo del proyecto es demostrarlo físicamente, como se mostrará a continuación, después de la explicación. Para ello, declaramos los parámetros necesarios, que los cuales son de las medidas que tienen nuestros eslabones y la distancia que se llevan entre eje y eje. Posteriormente, creamos nuestro robot Escara, que con las variables L1, L2 y L3 decidimos que son la base una revoluta, el segundo brazo es una revoluta, perdón, el eslabón 2 es una revoluta y nuestro actuador es un prismático. Con la función bot igual a serialink, nosotros vamos a concatenar todos esos eslabones para que se cree nuestro robot. Posteriormente, creamos la animación del mismo, declarando inicialmente el workspace, que es el espacio de trabajo para nuestro robot, con menos 30, 30, menos 30, 30 y 0, 30 respectivamente para los ejes X, Y y Z. Con la función bot.teach, nosotros vamos a utilizar una función que nos permite mover a nuestro robot con sliders y obtener la posición a la que se está proyectando. Nuevamente ponemos nuestra posición home para el robot, que son pi medios, que son 90 grados, y 0 para nuestro actuador. El espacio de trabajo con WS y no name para evitar que coloque el nombre del robot. Bien, para calcular nuestra cinemática directa, anteriormente ya se han realizado cálculos en nuestra libreta y respecto a esos cálculos nosotros obtenemos unas ecuaciones que a continuación se van a explicar. En la variable p vamos a llenarla de ceros, que es un vector de 3 por 1, y inicialmente con un ciclo while, que se va a ejecutar siempre que sea cierto, vamos a pedir que se ingrese la cinemática directa, y en este caso son los valores de nuestros grados a lo que queremos que se posicione. Después, en la variable q, nosotros vamos a obtener esa posición de nuestro robot con la variable, con la función bot.getPost. Bot es la variable donde guardamos nuestro robot y getPost es la función con la que nosotros obtenemos la posición. Bien, para la posición 1, 2 y 3 respectivamente, que son X, Y, Z, nosotros debemos de hacer una conversión de radianes a grados debido a que nuestras funciones de servo-write y servo-attach no nos permiten tener puntos decimal, además de que no nos permiten trabajar con radianes. Así que hacemos una pequeña conversión, que es multiplicar el valor de Q1, que está en radianes, por 180 sobre pi. Después, a ese resultado lo redondeamos porque, nuevamente, nuestro servo-write y servo-attach no nos permiten trabajar con puntos decimal. Redondeamos y lo guardamos en la posición X, respectivamente con la posición 2 en Y y la posición 3 que es en Z. Bien, ahora las ecuaciones que se mencionaron anteriormente, yo las voy a explicar un poquito más adelante. Y estas tres posiciones las vamos a mostrar con la función dispP, que nos va a mostrar a nuestras tres posiciones.
Ahora, a continuación, mi compañera va a explicar el último control, que es para los servos, ya que obteniendo nuestros valores, ya que después de obtener nuestros valores, eh, lo que se hace es mandar el control hacia los servos. Bueno, como mencionaba mi compañero anteriormente acerca de las fórmulas utilizadas para realizar el cálculo de cinemática directa en nuestro robot SCARA, utilizamos ciclos for para controlar el posicionamiento de nuestros servomotores. En este caso, en el primer ciclo for agregado, utilizamos una variable m en donde estamos indicando que la posición es 0, un servo attach en donde colocamos una variable a y el pin en donde está, y posteriormente colocamos de igual manera un servo write con una variable a que va hacia el pin 3 y colocamos un delay de 0.05. Para nuestro servomotor 2, de igual manera, colocamos, cabe recalcar que para el primer servomotor lo colocamos en la posición X. En el segundo servomotor, este va a la posición Y y tiene una variable A, el cual va al número 4, un servo write, el cual igual va a la variable A con una posición con un pin número 4, y de igual manera colocamos un delay de 0.05. Para el tercer servomotor, este igual va a la posición Z, tiene un servo attach con una variable A, el cual va al pin número 2, un servo write, en el cual indicamos igual una variable A hacia el pin 2 y indicamos que es nuestro servomotor número 3 y un delay de 0.05. Así como lo explica mi compañera, para el control de estos servomotores utilizamos estas funciones. La función del ciclo for es ir grado por grado, debido a que si nosotros le mandamos las instrucciones o los grados o la posición que nosotros deseamos a nuestro robot, lo va a hacer de forma brusca. Por lo tanto, el ciclo for nos ayuda a ir grado por grado, dependiendo del delay que nosotros le queramos dar para ese cambio de grados. En este caso, para la posición X, se supone que después de nuestros cálculos o lo que nosotros le demos de grados, se va a hacer la conversión y se va a guardar esa cantidad de grados en esta variable. Por lo tanto, nosotros iniciamos a la variable m igual con 0 hasta que llega a la posición x. Y esa variable m va a ir grado por grado aumentando cada que se repita el ciclo for. Por lo tanto, esa se la damos como control a la posición de nuestro servo. A continuación, lo que será es mostrar la simulación de nuestra cinemática directa. Esto debido a que de esta manera podemos identificar cuál es la posición que se nos está otorgando y cuál es la que se nos devuelve. Para ello se crea nuestro robot o nuestro espacio de trabajo, en el cual nosotros con ayuda de los sliders, como se los comentamos anteriormente, podemos mover la posición de nuestro robot, en este caso la base, el eslabón secundario y nuestro actuador, que en este caso, de acuerdo a las medidas de nuestro robot original, o con el movimiento que tiene, pues no sobresale tanto. Pero bien, dándole una posición con ayuda de los sliders, nosotros damos Enter en nuestra cinemática directa y nos devuelve la posición en la que está colocada. Nosotros podemos ver en el Command Window, así como en la posición de Teach XYZ de nuestro robot, coinciden las coordenadas en las que se está posicionando nuestro robot, así como nos devuelve la conversión en grados de la orden que se le está dando a nuestros servomotores. Si nosotros nuevamente movemos la posición, por ejemplo, ahora moviendo un poquito más esto, y damos Enter, nuevamente lo que se muestra en el Command Window coincide con lo de Teach de nuestro robot, y cambian los grados que se están dando para la orden de nuestros servomotores. Bien, esto es todo por nuestra simulación y la explicación de nuestro programa. A continuación, voy a mostrar el funcionamiento físico y los cálculos que son necesarios para las ecuaciones de este robotipo SCARA. Gracias. Ya está, Wendy. Vale. Bien, en lo que respecta al robot SCARA, procederé a explicar los métodos de cinemática inversa para dicho robot.
en los cuales mostraré la realización de los cálculos, así mismo como explicar la programación efectuada en MATLAB para el movimiento del mismo en el sistema físico. Primeramente debemos saber o recordar que la cinemática inversa de un robot nos ayuda a determinar la posición del efector final en un punto en el espacio. Es decir, nosotros a partir del conocimiento de las distancias de los eslabones que los eslabones recorren, así como de los ángulos que estos mismos generan entre cada uno de sus eslabones, nosotros podemos conocer o determinar un punto en el espacio cartesiano de la distancia, de la posición, perdón, del efector final. Esto pues nos ayuda a generar ciertos movimientos de nuestro robot que queremos, cuando queremos que se sitúe en cierto punto del espacio su efector final. Bien, el robot Escara es un robot de tipo revoluta, dos eslabones de revoluta y un prismático. Por lo tanto, un diagrama general esquematizado, como se muestra en esta ilustración, sería este, en donde tenemos una distancia de 1 en el eje de Z, tenemos asimismo dos eslabones, uno que representa a lo que es el siguiente eslabón de tipo revoluta, el cual comprende un ángulo θ, y otro, finalmente, de tipo prismático. Bien, para el cálculo de la cinemática inversa de dicho robot, primeramente debemos conocer la posición de 1. Sabemos que PZ, que es básicamente la distancia total que existe en este punto alrededor del eje Z, se calcula igual a la sumatoria de la distancia de 1, es decir, el primer eslabón, por así decirlo, una de sus longitudes, al momento de que se desplaza, menos D3. D3 representa a la posición del eslabón prismático, el cual efectuará un movimiento arriba y hacia abajo. Esa distancia es conocida como D3. Por tanto, PZ sería igual a la diferencia de D1 menos D3. Y despejando, tenemos que D3 es igual a D1 menos PZ. Y pues simplemente para D1 sería un despeje sencillo. Bien, ahora vamos con lo importante que sería el cálculo de los ángulos. Para calcular θ2, primero debemos tomar en cuenta este diagrama, en el cual podemos situar un plano en dos dimensiones. Esto para facilitar lo que es la realización de los cálculos. Como vemos, al momento de graficar los dos eslabones, tenemos a θ1 representado o conjunto al eslabón A1 y a θ2 al eslabón A2. Bien, si nosotros, al hacer la proyección de dichos eslabones y completamos la línea desde el punto de inicio del primer eslabón al punto final del segundo eslabón, como vemos, se forma un triángulo oblicuo-ángulo. Dicho triángulo oblicuo-ángulo se puede resolver a partir de la ley de cosenos. Con dicha ley nosotros podemos determinar los ángulos comprendidos dentro de dicho triángulo y simplemente lo que es ampliando la magnitud del vector que se forma, en este caso, para θ2, podemos determinar el ángulo θ2 como la diferencia entre 180 menos el ángulo gamma. Bien, pero ¿cómo obtenemos esto? Primeramente, debemos saber que como θ2, como los eslabones, el triángulo oblicuo-ángulo que se forma, la parte C, que sería la raíz de px cuadrada más py cuadrada, es el resultado de una proyección que se efectuó a partir de lo que es este primer diagrama. Debemos conocer que px cuadrada más py cuadrada es igual al eslabón 1 al cuadrado más el eslabón 2 al cuadrado menos 2 veces la diferencia de esos dos eslabones por el coseno de θ. Esto nos representa lo que es la ley de cosenos. Y al momento de efectuar dichas operaciones, nuestro objetivo será despejar al coseno de θ2. En este caso, el coseno de θ2 equivale al coseno de 180 menos θ2, debido al despeje que ya mencioné previamente. Y al despejar θ2, pues simplemente tenemos que es pxy más py cuadrada menos a1 al cuadrado menos a2 al cuadrado sobre a1 a2. Bien, pero la pregunta aquí es, ¿de dónde salió esta proyección de la raíz? Bien, pues se obtuvo de esta proyección, la cual es igual, si nosotros a partir de esto obtenemos lo que es la hipotenusa que se forma en este triángulo, tendríamos que la hipotenusa, como sabemos por ley de Pitágoras, tenemos que c es igual a cuadrada más b cuadrada, la raíz de a cuadrada más b cuadrada, y pues dejando a quienes a en este caso sería px y b sería py elevados al cuadrado y con su raíz, pues se dejaría expresado de esta forma. De ahí salió esto, y a esto, al ser una proyección del triángulo que se forma en la parte superior, al obtener un diagrama en un plano 2D, pues sería este mismo. De ahí se obtuvo dicho valor. Bien, y para llegar a este punto, obtenemos las relaciones trigonométricas, las cuales nos dice que un coseno de pi menos θ es igual a menos el coseno de θ, y normalmente es conveniente cuando se obtiene lo que es las relaciones de los ángulos, en este caso expresado en funciones trigonométricas, es preferible expresarlos, dichos valores, en términos de la tangente, dado que esto facilita los procesos más adelante y pues
simplemente es para más simplicidad. Entonces, nosotros al aplicar las relaciones trigonométricas de seno de teta y tangente de teta, como sabemos, la tangente de teta es igual al cociente del seno sobre el coseno de teta, y el seno de teta, pues, surge del despeje que pues nos representa lo de que es el coseno de teta al cuadrado más el seno de teta al cuadrado es igual a 1. Al despejar el seno tenemos que es igual a la raíz de la diferencia de 1 menos el coseno de teta al cuadrado. Bien, reemplazando dichas relaciones en nuestra ecuación obtenida, pues primeramente debemos expresar esto en términos de tangente. Una vez hecho esto, despejamos lo que es la función seno con esta expresión previamente descrita. Tendríamos entonces que la tangente de teta 2 es igual a, en la parte del denominador, el coseno de teta 2 que representa esta ecuación, y en la parte superior tendríamos el seno de teta 2 que representa esta ecuación. Y finalmente tendríamos a teta 2 expresado en términos de la tangente, justamente lo que buscábamos. Se puede dejar expresado en términos del coseno, pero como dije, es más conveniente en términos de la tangente. Y pues simplemente se aplica tangente inversa, que sería para despejar el ángulo teta 2. Finalmente sería la tangente inversa de todo este conjunto. Para calcular teta 1 es algo más sencillo. Simplemente sería la tangente inversa o tangente 2 inversa de PY sobre PX, es decir, los dos ejes que se encuentran en la proyección inferior, que serían PX y PY respectivamente, de donde obtuvimos a lo que es la hipotenusa, menos la cotangente 2 del A2 por el seno, sobre el eslabón A1 menos A2 por el coseno 2. Sería un despeje bastante sencillo. ¿De dónde obtuvimos este despeje? Pues de la proyección que mencioné al principio. Es decir, si nosotros elongamos la línea de proyección del eslabón A1, de modo que nosotros obtenemos el ángulo A2 que se forma entre el eslabón A2, pues teta 2 vendría siendo lo de la suma, lo de los ángulos de gamma y teta 2. Esta proyección que se genera aquí, como se puede apreciar, forma un triángulo rectángulo. Bien, ¿y cuáles son las dimensiones o los, por así decir, el valor de cada uno de los lados de dicho triángulo rectángulo que se forma? Bien, pues simplemente este, que sería el cateto opuesto, sería igual a A2 seno de teta 2, y el cateto adyacente sería A2 coseno de teta 2, y la hipotenusa sería A2. De dicha proyección es como se obtuvo el despeje para la última ecuación, de donde se obtuvo teta 1, que sería esta ecuación de acá. Bien. Procediendo con lo que es la programación para efectuar lo que es dichos movimientos de nuestra cinemática inversa en nuestro modelo físico, tenemos que, primeramente, limpiamos el command window y las variables y cerramos todas las ventanas que pueden estar abiertas. Primeramente, una variable PRM se igualará a los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los que a continuación describiré. Bien, una variable A será igual al Arduino en su comunicación serial en el COM5, es decir, el puerto COM5, y con esto, con la función servoAttach, nosotros designamos un pin del Arduino para las funciones del servo, y con servoWrite escribimos la posición del servo, en este caso, inicial a 90 grados. Lo mismo con la siguiente línea de código, en este caso, 2 servos. Bien, lo que interesa aquí es la declaración de nuestro robot Escara, es decir, la creación de nuestro robot. Como mencioné previamente, dicho robot está compuesto por 2 eslabones de revoluta y uno de tipo prismático. Bien, lo que debemos hacer es crear 3 variables, L1, L2 y L3, que serán lo que es la representación de nuestros eslabones. Para crear dichos eslabones hay que tener en consideración la morfología del robot Escara, como ya la mencioné. En este caso, la variable L1 será igual a la función de tipo revoluta en una variable A, los parámetros establecidos, un ángulo alfa iniciado en 0 y una distancia PRMD en los parámetros que se establezcan, que sería la distancia. Estos parámetros serán introducidos por el usuario, es decir, para obtener la distancia que se desea básicamente. Entonces, L2 cumple la misma sintaxis que el anterior, y L3 simplemente se diferencia en que la función sería de tipo prismática. Nuevamente declaramos un ángulo alfa, un ángulo teta, y pues lo que son los límites, en este caso del movimiento, que van de 0 a 3 en un vector. Y con la función, bueno, la variable bot será igualada al serial link L1, L2 y L3. Esto nos quiere decir la unión de las 3 variables que representan nuestro robot Escara. Es, por así decirlo, el armado. Dentro de la animación, primeramente declaramos una variable tipo home, que nos representará la posición inicial o la posición de inicio al momento de efectuar nuestra simulación, y o bien aplicarlo en el sistema físico, es decir, para que tome un punto de partida. WS pues son los parámetros limitantes para lo que es la posición y el espacio de trabajo en el plano cartesiano. La función bot.takeHome crea nuestro workspace, es decir, nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, si nosotros efectuamos una simulación, como en trabajos previos, nosotros podemos ver, por así decirlo, una interfaz de usuario donde podemos modificar lo que son los movimientos, es decir, efectuarlos de manera manual. Y pues con esta función creamos dicho workspace. Bien, para la posición manual, dentro de un bucle infinito while true,
tenemos primeramente la declaración de la variable P, que será igual a la entrada de los valores deseados, es decir, los valores en X, Y y Z, que son los respectivos ejes representados al plano cartesiano en 3 dimensiones. Bien, la variable input es presionar una tecla para mover el robot. Una vez introducidos los valores, simplemente nosotros debemos oprimir una tecla para que efectúe dicha sentencia. Y bot.plot, pues lo que nos hace la unión de dichos caracteres, la concatenación. InKim es una expresión recortada para inverse kinematics, cinemática inversa, en base a nuestro workspace, espacio de trabajo. Y pues con esto no mostramos el nombre del robot en el espacio de trabajo, simplemente, por eso no name, si no, pues pondremos escala. Dentro de un for tenemos que la primera condición es que si i es igual a 0, efectuamos el primer movimiento, lo cual designamos los servos y escribimos la posición respectiva de los servos en base a la variable i. Hacemos una pausa de 0.05 segundos y la variable m es la posición 3 y normalmente una pausa y escribimos lo que es la siguiente posición del servo consiguiente. En este caso se aplica el mismo en base a la variable m, que representa la AP3, la rutina. Dentro de otro for hacemos la siguiente rutina respectiva al siguiente movimiento del eslabón del robot escara, misma sintaxis que la previamente descrita, y en un tercero, pues para el último eslabón, nuevamente bajo los parámetros descritos en base a la función del escara, en este caso la del tipo prismático. Para el cálculo de la cinemática inversa, primeramente dentro de una función k igual a inverse kinematics, donde se establecen los parámetros del plano cartesiano x, y, z, nosotros primeramente la variable PRM la igualamos a los parámetros, que serán estos introducidos por el usuario, y una variable D será igual a lo que es el cociente de las funciones que fueron obtenidas a partir de los cálculos que ya se describieron previamente, en los cuales tenemos ax cuadrada más y cuadrada menos los parámetros, menos los parámetros de A1 y A2, es decir, los del eslabón 1 y los del eslabón 2, sobre los parámetros del producto de los eslabones. Q2, Q1 y Q3 representan las ecuaciones de cinemática inversa obtenidas a partir de los cálculos, es decir, no es otra cosa más que la representación de las ecuaciones obtenidas a partir del análisis efectuado por cinemática inversa expresados en el lenguaje de MATLAB. Por ejemplo, Q2 vendría a ser θ2, que es igual al arco tangente 2 de la raíz de 1 más menos d al cuadrado, d, que son estos parámetros de la ecuación previa. Q1 viene a ser la misma ecuación representativa de θ1, nuevamente con los mismos parámetros, y Q3, pues la del θ3, que pues también se efectúa de manera o en base a los cálculos obtenidos, y finalmente K es igual al vector del conjunto de estos tres variables Q, Q2, Q1 y Q3. Y termina lo que es esta función. Dentro de otra función establecemos los parámetros para el cálculo de la cinemática inversa, en la cual una variable G será igual a los parámetros en el nombre y el valor de dichos parámetros. Para el inicio, primeramente tenemos una condicional if, que si... Bueno, en lo que respecta a la condicional if, pues sería la función incentive-bool. Bool corresponde a la función previamente declarada persistence. La variable persistence declara una variable local en la cual dichos valores no pueden ser alterados, inclusive si estos se encuentran en otra función externa. Es decir, declaramos variables fijos que se almacenan en la memoria, en este caso para A1, A2 y D, los cuales establecemos aquí. Dicha función nos permite obtener dichos valores de parámetros, que eso es lo que corresponde a dicha función creada aquí, pero a pesar de ser una función externa a otras funciones, esto no importa, dado que se almacena en la memoria lo que es los dichos valores ya previamente preintroducidos, es decir, no se modifican. Y finalmente sobreescribimos dichos valores para pues así generar un conjunto prácticamente establecido. Y esto sería prácticamente todo en lo que respecta a la programación en MATLAB de cinemática inversa y a la explicación de los cálculos para la realización del robot. A continuación se va a mostrar la programación y funcionamiento de nuestro brazo robot tipo Scara. En este caso mostraremos la cinemática directa del mismo robot. Para ello iniciamos colocando nuestros servomotores o nuestros eslabones del brazo a 90 grados, como se observa en nuestro robot físico y en nuestra simulación. Esa es la posición home. Si nosotros deseamos mover nuestros eslabones o nuestros servomotores, podemos hacerlo con ayuda de los sliders, dándole como tal los grados que nos muestran aquí. En este caso, para la base, tenemos unos 118 grados para
El segundo eslabón son 68 grados. Y para el actuador, en este caso, como nuestro actuador tiene un rango de 3 centímetros debido a que el servomotor solo va de 0 a 180, pues es el rango que tenemos permitido trabajar. Bien, a continuación se dará play a nuestra simulación y se verán los movimientos respectivamente de nuestro robot en físico y de nuestra simulación. Como se muestra y se coloca en la posición que nosotros deseamos, si lo queremos regresar a los 90 grados que son la posición home, podemos con ayuda de los sliders colocar nuevamente esta posición y darle play. Como se observa, esa es la posición home. Si nosotros vamos grado por grado, por ejemplo, si queremos a 50 grados, como ya se muestra aquí en nuestro plano cartesiano, podemos darle play. Y podemos observar que nuestro brazo se posiciona en 50 grados respectivamente. Si deseamos bajar más esos grados, por ejemplo a 20, nuevamente damos play. Y ahora nuestro segundo actuador puede ser el eslabón 2, que lo podemos mandar a 15 grados, como se observa. Y por último, nuestro actuador final. En este caso vamos a colocar una posición de 129 grados y 51. Ese sería el funcionamiento de nuestra cinemática directa para el robot tipo Scara. Ahora para nuestra cinemática inversa del mismo robot tipo Scara, inicialmente vamos a correr el programa para que nuestro robot se posicione en su posición home, al igual que la simulación. Para ello, esperamos a que se conecte con el Arduino. Y como se muestra, nuestra posición home ya está predeterminada, al igual que nuestro robot en físico. Ahora para nuestra cinemática inversa, como sabemos, debemos colocar las coordenadas y nuestro robot se debe de posicionar en los ángulos que nos hagan llegar a estas coordenadas que nosotros colocamos. Totalmente lo contrario a nuestra cinemática directa, ya que en la cinemática directa nosotros debemos de colocar los grados que nosotros queremos que se mueva y esta nos va a regresar la posición en la que se está colocando nuestro robot. Así que a continuación voy a colocar unas coordenadas que ya se habían propuesto anteriormente, respectivamente a X, Y y Z. Si yo le doy Enter o Play, nuestro robot se debe de posicionar en esa posición que ya se predeterminó. En nuestra simulación se puede ver que se grafica una esfera a la cual se debe de llegar, y si damos nuevamente Enter, ahora sí nuestro robot se debe de posicionar. Como se observa, nuestro robot se posiciona al igual que nuestra simulación. Si nosotros colocamos nuevamente una posición que no se vaya tan lejos, por ejemplo en 12 en X, en 10 en 9 en Y con los mismos 3, le damos Enter, se grafica la misma esfera a la cual nos debemos de posicionar. Si le damos Enter, nuestro robot se mueve un poco debido a que las coordenadas son cercanas. Y si nosotros colocamos nuevamente otras coordenadas, por ejemplo, colocamos las coordenadas de 0 en X, 2 en Y 1 en 3. Nuestro robot se mueve nuevamente muy poco debido a que las coordenadas son cercanas.